Hola, bienvenido a este nuevo podcast titulado Problemas en la adolescencia. Mi nombre es Lucía Martín del Campo y en esta ocasión te hablaré de los factores que influyen negativamente en el adolescente y de qué forma se manifiestan a través de su comportamiento. Además, te hablaré acerca de los diferentes estilos de crianza que son utilizados para la educación en el ser humano desde la infancia. Hoy en día, los adolescentes se involucran en diversas actividades, las cuales no se desarrollan desde una visión positiva y por ende traen consecuencias graves para su persona, su salud e incluso para sus familias. Las principales problemáticas en las cuales los adolescentes se ven involucrados hoy en día y en las cuales se desarrollan por decisión propia o bien porque son inducidos a este tipo de actos son la violencia, agresión y delincuencia, las cuales tienen una estrecha relación, el consumo de drogas, sea este alcohol, marihuana, cocaína, entre otras, y las cuales consiguen y tienen fácil acceso para su consumo. Incluso hoy en día se ha visto que desde la adolescencia comienzan a trabajar directamente con grupos criminales para la venta de drogas y son obligados a realizar actos criminales. De lo contrario, son amenazados con su vida o la de sus familiares. Otra situación que hoy en día se vive frecuentemente entre los adolescentes es la depresión y el suicidio. Se podrá hablar de que estas dos situaciones están muy relacionadas entre sí y van muy de la mano. Aunque es importante aclarar que no porque se presenten síntomas de depresión en el adolescente se llegará al suicidio. Algunos de los factores que llevan a los adolescentes a cometer suicidio son las rupturas amorosas, fracasos escolares, verse descubiertos al participar en actos delictivos, graves discusiones con sus padres, embarazos no deseados o la inestabilidad emocional ajena a los cambios de humor naturales que se manifiestan en el adolescente en esta etapa. Ante cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente, existe infinidad de factores, los cuales pueden desencadenar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los adolescentes. Uno de los principales factores que influyen sería, por ejemplo, el núcleo familiar, en el cual se desarrollan los valores y costumbres que les son inculcados por parte de los padres o tutores, ya que se transmiten las ideas, costumbres y el estilo de crianza. Por ejemplo, el consumo de drogas puede ser debido a que en la familia existe un miembro que consume algún tipo de sustancia y puede ser que por cuestiones genéticas el adolescente también desarrolle el consumo de cualquier tipo de droga. La violencia se puede desencadenar por parte del adolescente al vivir y observar violencia dentro de su hogar. Al hablar de la violencia, no solo se habla de violencia física, sino que abarca también la violencia psicológica, la cual pueden ser gritos, humillaciones, ofensas, entre otras. La violencia sexual, es decir, obligar a cualquier persona a mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la misma que está siendo sometida, e incluso se puede vivir violencia económica, es decir, la parte de controlar el dinero que se gasta para la compra de cualquier objeto. Se habla de que los principales factores de riesgo psicológicos en el adolescente son los patrones inadecuados de educación y crianza. Por ejemplo, uno de ellos sería la sobreprotección, lo cual, si se llega a aplicar este estilo de crianza en el adolescente, este comienza a desarrollarse de una manera ansiosa, con sentimientos de culpa o de manera autoritaria, lo cual puede provocar rebeldía y desobediencia. Otra cuestión que puede causar dificultades en la adaptación de los adolescentes es el autoritarismo, lo cual si se llega a cabo por los padres en el adolescente puede generar una necesidad de independencia y a su vez se podría dar la pérdida de la comunicación con los padres. Si dentro de casa se vive un ambiente de agresión, puede ocasionar que la integridad del adolescente sea menos, al igual que con su autoimagen, y como se mencionó anteriormente, logra dificultar la comunicación familiar. La permisividad da pauta a la adopción de conductas inadecuadas. Esto se refleja debido a la falta de límites claros por parte de los padres hacia los hijos en edad adolescente. Cuando por parte de ambos padres se crea o se ejerce una autoridad dividida, no se logra la claridad en las normas y provoca la falta de moral de las figuras que quedan a cargo de llevar la responsabilidad dentro del núcleo familiar.
Al desarrollarse un ambiente frustrante y al no ver claras manifestaciones de afecto constantes, amenazas o castigos, se presenta un desentendimiento de aquellas problemáticas que se observan. Otro tema que es muy importante hablar con los adolescentes y que muchas veces los padres no tienen la apertura para hacerlo es la sexualidad. Esto se conoce o se entiende como sexualidad mal orientada. Cuando existen prejuicios respecto a temas sexuales, la comunicación para el adolescente respecto a estos temas no queda clara, por lo cual deciden buscar información respecto a este tema y no necesariamente lo hacen a través de los medios necesarios y adecuados. Se deja llevar por aquella información que comparte con sus amigos, la televisión, las redes sociales, pero no bajo la supervisión de un mayor de edad. Existen también factores de riesgo social. Entre ellos se encuentran el inadecuado ambiente familiar. Se refiere a la familia disfuncional, la cual no cumple las funciones básicas, no quedan claras las reglas y roles de cada uno de los integrantes de la familia y existen limitaciones para el libre y buen desarrollo de la personalidad. El riesgo de que los adolescentes pertenezcan a grupos antisociales es muy grande, ya que principalmente dentro de estos grupos se realizan actividades que van muy relacionadas al vandalismo. Lo que el adolescente encuentra como positivo es que cubre su necesidad de autoafirmación. Es por ello que cuando no tienen la necesidad de autoafirmación adecuada, tratan de buscarla en grupos donde la encuentran con mayor facilidad. Una de las problemáticas que provoca mayores riesgos a nivel psicológico y social es la promiscuidad. Esto no solo se relaciona con embarazo precoz, sino que da pauta al desarrollo y establecimiento de diversas parejas sexuales y por consecuencia quien practica esto, sea mujer u hombre, lo lleva a desencadenar una autovaloración baja y autoestima negativa. Esto llega a deformar la personalidad del adolescente. Se encuentra también el abandono escolar y laboral. Dicha problemática disminuye las posibilidades de comprobar y descubrir sus destrezas para enfrentar dificultades y así hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Cabe señalar que lo mencionado anteriormente repercute en el autoestima del adolescente y en la confianza en sí mismo, así como en su desarrollo social, lo que a su vez dificulta la toma de decisiones en su vida personal en cualquier ámbito que desea desarrollarse. Otro de los factores que también repercute en el desarrollo social del adolescente es el bajo nivel escolar, cultural y económico. El mal desarrollo del adolescente en estos tres ámbitos le impide un adecuado enfrentamiento a las situaciones de conflicto. El aspecto escolar, cultural y económico son considerados como protectores del desarrollo y la salud durante la adolescencia. Es muy importante que los padres o tutores de los adolescentes estén muy pendientes de ellos y sus actos, ya que, de lo contrario, se podrá desarrollar alguna de las problemáticas que se mencionaron previamente. Asimismo, se debe tener en cuenta que la adolescencia es una etapa en la que se generan cambios desde físicos, fisiológicos y psicológicos, por lo que también influye la manera en cómo se desarrolla en sociedad, y es importante aplicar un estilo de crianza adecuado desde la infancia para sobrellevar de manera conjunta y mejor posible dicha etapa. Por parte de todos los que conformamos EduSEM, agradecemos que hayas escuchado este podcast y sobre todo que hayas obtenido nuevos recursos y herramientas que te permitan identificar los conceptos en la práctica diaria. Nuevamente te recuerdo mi nombre, Lucía Martín del Campo. Bonito día. Hasta pronto.